La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur y la Dirección Editorial, les da la más cordial bienvenida a la Feria del Libro Feliguas 2026, en este recinto que ocupa Biblioteca Central. Es un honor contar con su presencia en este importante espacio de encuentro literario donde se llevará a cabo la presentación del libro titulado Sixto Osuna, el poeta solitario, de Luis Antonio Martínez, de la editorial Letraria. Presenta José Luis Echegaray, de quienes me permito compartir una breve semblanza. Luis Antonio Martínez Peña. Cuenta con estudios en licenciatura en Economía, maestría en Historia Regional y doctorado en Historia de México. Es profesor jubilado del área de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales. Su trayectoria en Feliguas ha sido constante como conferencista y presentador de libros ajenos y propios. Ha sido autor de reseñas, artículos y ensayos en revistas, memorias de congresos y eventos académicos de carácter nacional e internacional. Su obra ha sido impresa por los sellos editoriales de las universidades de Sinaloa, Sonora, Zacatecas y la Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio de Jalisco y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También por el gobierno del estado de Sinaloa a través de COBAES y el Instituto Sinaloense de Investigación y Cultura. José Luis Echegaray Armenta. Es periodista y encabeza la emisión matutina de Radio Fórmula en Sinaloa. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, aunque ha enfocado su trayectoria profesional al periodismo. Desde hace varios años comparte en sus perfiles de redes sociales historias del viejo Mazatlán y documentos fotográficos valiosos para la memoria histórica de la ciudad. Para ambos, solicitamos un caluroso aplauso de bienvenida. Antes de ceder el uso de la voz, les informamos que cuentan con un tiempo de 45 minutos para su presentación. Cuando falten 5 minutos se les va a mostrar una paleta informativa como aviso para que puedan ir preparando su cierre. Posteriormente se les presentará una segunda cuando falte 1 minuto para concluir su participación. Cedo el uso de la palabra. Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué gusto estar aquí en la universidad y qué gusto estar en compañía del profesor Luis Antonio Martínez Peña, que es universitario, ¿no? De toda la vida, profe. ¿A poco? Pero bueno, entonces estos jovencitos no estaban ahí. No, ¿verdad? No tuvo oportunidad. Exactamente. Pero bueno, bienvenidos todos ustedes también. Este es el profesor Luis Antonio Martínez Peña. Quizás algunos lo conocen, pero quizás algunos lo han leído, seguramente, ¿no? El profesor Martínez Peña es este oficio, bueno, entre tantas cosas, profesor, es escritor, vamos a definirlo así, ¿no? Y no todos los días se tiene oportunidad de conocer a un escritor. Yo le pregunto a los jóvenes sobre este libro que vamos a presentar el día de hoy. ¿Alguno de ustedes es de Villa Unión? ¿Aquí? ¿Nadie de Villa Unión? Tiene su prepa, tiene desde hace muchos años, pero bueno, alguien que quiera venir a Mazatlán. ¿Y alguno de ustedes ha escuchado Sixto Osuna? Sixto Osuna. ¿Alguno de ustedes ha ido a Villa Unión? ¿No? ¿El Cuchupeta, los mariscos? ¿Nada? ¿El Guanamo? ¿Nada? ¿No lo sacan o qué? Dios mío santo, que la vayan cambiando de vez en cuando. Pero bueno, vamos a hablar de esta figura, de este poeta que el profesor Martínez Peña define como el poeta solitario, ¿no? Este libro que edita una editorial mazatleca. Para los que no saben, esta ciudad nuestra que a veces los fines de semana sobre todo parece aburrirnos, ¿no? O parece que no nos ofrece nada. En realidad es una ciudad que tiene gente creativa y que ofrece desde luego muchas oportunidades. Y por ejemplo este libro está hecho por mazatlecos y está editado por mazatlecos, ¿no? Yo se lo digo a los jóvenes sobre todo en el sentido de que aquí en esta ciudad, por más que a veces en nuestra juventud nos llegue como a enfadar, ¿no? En realidad da oportunidad hasta de escribir un libro y de publicarlo aquí en Mazatlán. Así que de entrada quien sueñe con ello o quien escriba poesía, pues no se limite, ¿no? Porque esta ciudad todo es posible
Y todo es posible, o todo era posible, por ejemplo, para un señor como Sixto Zuna, ¿no, maestro? Sixto Zuna lo vamos a definir, lo podríamos definir como poeta, como escritor, pero sobre todo como pensador, ¿no? ¿Cómo lo define, maestro? Bueno, en primer lugar, yo quiero darles las gracias a todos ustedes por estar presentes. Como ven, yo no tengo la voz así de locutor. Pero mi acercamiento con Sixto Zuna tiene que ver con lo siguiente. Miren, Sixto Zuna es un personaje muy relevante de las letras de Sinaloa. O sea, y estamos hablando de un momento de las letras sinaloenses donde prácticamente el estado de Sinaloa era un páramo, un desierto. Era algo así que muy pocas gentes, muy pocas personas sabían leer y escribir, muy pocas personas tenían la posibilidad de acercarse a los libros. Y Sixto Zuna nació en Villa Unión el 28 de marzo de 1871. Es un niño que nace con serios problemas de salud. O sea, casi no se lograba, les dicen ahí las crónicas de las tías y las abuelas, ¿no? No se lograba, pero se logró. Se logró y era el hijo primero de una familia que después fue una familia grande e importante ahí en Villa Unión. Y fue a la escuela. Posteriormente de la primaria va a donde podían ir los que estaban en aquel tiempo, que era el colegio seminario, al seminario tridentino de Culiacán. Ahí estudió lo que es la formación secundaria y preparatoria, y posteriormente partió a Guadalajara. Y en Guadalajara se encuentra con un universo totalmente diferente. O sea, se encuentra con la Universidad de Guadalajara. O sea, se encuentra, y hasta no hace mucho tiempo, decir, estudiar la universidad en Sinaloa era todo un problema. Estudiar la universidad aquí en Mazatlán era todo un problema. Los que más o menos podían se iban a Guadalajara, los que medio no las podían a Culiacán, y los que no, pues aquí nos quedábamos, ¿no? Entonces, resulta que Sixto Zuna se va a Guadalajara, lleva la encomienda, o le dice al papá que va a estudiar ingeniería, y el papá muy alegre porque se va a ir a estudiar ingeniería. Pero allá en Guadalajara encuentra con un mundo de mucha discusión, de carácter literario, filosófico, y allá nace la vena de este personaje que escasamente a los 24 años va a ser editor de una revista, junto con otros personajes de allá de Guadalajara, ¿no? Con Rafael de Alba, Victoriano Salado Álvarez, personajes de la cultura, con Enrique González Martínez, personajes que después van a destacar como literatos, historiadores, grandes personajes, ¿no? Entonces, Sixto Zuna nace con una intencionalidad, o sea, va a estudiar con una intencionalidad, pero Guadalajara nos lo entrega con otra, ¿no? Con un valor inclusive muy importante para nuestra cultura, porque es de los pocos personajes que en ese momento de finales del siglo XIX a principios del XX tendrá esa vocación universalista, o sea, de estudiar la literatura y sobre todo leer la obra filosófica de los personajes de ese tiempo, ¿no? O sea, leer sobre el positivismo kantiano, leer sobre Nietzsche, la filosofía de Nietzsche, estar en lo que se discutía en ese momento a nivel internacional. Y dice uno, bueno, ¿y cómo le hacían? O sea, para tener esos libros por acá. Bueno, pues el intercambio, la vida de la literatura es una vida de intercambios, de reuniones, de tertulias, de conocimiento, y el que puede presta y el que no pues recibe, y se va dando esta situación en la cuestión de la formación cultural de los individuos. Miren, jóvenes, yo antes de seguir quiero decirles a ustedes,
son jóvenes de preparatoria, no dejen de soñar. Hay un poema de Sisto Zuna referente a este asunto. Uno no debe de perder el objetivo, los sueños juveniles. Uno debe de buscar siempre la cuestión de sobresalir, de destacar, de encontrar en lo que te guste la mejor forma de vida. Hay un poema que Sisto Zuna lo escribió allá por 1907 que se llama La canción interior. Dice: dentro de ti mismo un tesoro llevas, grande como el mar. Escucha su raudal sonoro y canta si quieres cantar. Mas no entenebrezcas la vida con sombras de duda y temor. Ella te volverá cumplida lo que le des tú con amor. Vive con entusiasmo ciego, ama sin preguntar por qué, y con la sencillez del fuego llevarás tu alma en la fe. El poema, desde luego, y qué valioso lo que dice, profesor, sobre todo ubicar una figura. Estamos escuchando hablar de una persona que nació a unos cuantos meses, vamos a decirlo así, de la muerte de Benito Juárez, o prácticamente vivía Benito Juárez todavía, ¿no? Cuando 72, bueno, nace en marzo, 28 de marzo, y al año siguiente muere Benito Juárez. Estamos hablando de una persona que nace, digamos, para ubicarlo en época, ¿no? Aquí conocemos, Benito Juárez todavía vivía, era presidente de México. Por ejemplo, ni siquiera estaba la Catedral de Mazatlán, para decirlo como un edificio. Acá no había malecón, ¿no? Era un Villa Unión prácticamente sin puente, ¿no? Desconectado. Y esto es importante, sobre todo en el tema de la geografía, ¿no, profesor? La geografía, querámoslo o no, jugaba para Sixto Zuna totalmente en contra, ¿no? Uno cree que por el lugar que nace, o ahora, por ejemplo, llevándolo a lo más minúsculo, si yo nazco, por ejemplo, en Santa Fe, ¿no? Al sur de la ciudad, con todas sus características, pareciese que uno está condenado, ¿no? A quedarse en Santa Fe, o digo que no tiene nada de malo, ¿no? O ser de pradera, ¿verdad? En lo absoluto, pero pareciese que, porque he escuchado a varios jóvenes, o en la Juárez, ¿no? Digamos, o en el centro, pareciese que uno está condenado a hacer eso. No es ninguna condena, no lo digo en ese sentido, pero a no salir, ¿no? Imaginemos que ahora, digo, y ahora que tenemos todas las posibilidades, ¿no? Porque que ahorita un joven sueña irse a Europa y se larga a Europa, ¿no? Hablamos de que en aquel entonces no había ni luz eléctrica, ¿no? De este tipo de persona. Y bueno, Sixto Zuna nace entonces, pero Sixto Zuna, con ese poder de soñar, pues bueno, logra, digamos, conocer al mundo, ¿no? Porque sin siquiera, no tenemos documentada su salida, pero cómo logra conocer el mundo. Entonces ahora nosotros, es increíble que nos neguemos la posibilidad de conocer el mundo, ¿no? Si lo tenemos en la mano. Este Mazatlán, por ejemplo, en el que estos jóvenes crecen, es sin duda mucho más lleno de cosas que hacer que el Mazatlán en el que yo crecí, por ejemplo, hace cosa de 25 años, ¿no? Entonces, nada más para ilustrarlo en cuanto a tiempo, ¿no? No había ni siquiera luz eléctrica. Pero bueno, profe, entre tantas cosas que detalla de Sixto Zuna, me llama mucho la atención el asunto del seminario, ¿no? Digamos como alternativa, más que vocación, y que otros escritores también ingresan al seminario, ¿no? Lo comparé un poco con Amado Nervo, por ejemplo, que también entra un tiempo al seminario, en este caso el de Guadalajara, o por ejemplo el propio Juan Rulfo, que es en sí el gran escritor mexicano y que también pasa por el seminario. No está Vicente Leñero también. Digo, no que les recomiendo a ustedes entrar al seminario, pero digamos, el seminario era la gran, ¿cómo le puedo decir?, la cantera, ¿no?, del pensamiento mexicano de entonces, en plena época liberal, profesor. Yo creo que lo que sucede es que está el México liberal y laico está en pañales. Miren, en 1871, en que nace Sixto Zuna, Villa Unión no son más que las 4 manzanas del pueblo. O sea, el camino ese que es la carretera donde venden la carne asada, los elotes asados y todo eso, ¿no? Está su vida parroquial,
No hay puente, no hay carretera, el río crece y se lleva vacas y gente y todo, ¿no? Es una sociedad muy pequeña. Mazatlán también. Mazatlán es apenas una ciudad de unos 20,000 habitantes, muy importante la ciudad de Mazatlán, pero no es, o sea, una metrópoli. Estamos fuera de la circulación de todos los bienes, ¿no? La única comunicación que tenemos con el mundo es a través del mar o a través de caminos que quedan cuando ya después pasan las lluvias, ¿no? Viajar de Mazatlán a Tepic, en la época en que nace Sisto Zuna, pues era esperar a que pasaran las lluvias y que se secaran los lodos. Y aparte atravesar todos los ríos que había que atravesar, ¿no? En Pangones o los Vados, etcétera, ¿no? Entonces, miren, el tema este de Sisto Zuna que va al seminario es obligado en su generación. O sea, no es porque quieran ser curas, sino es porque es la parte de la formación después de la educación primaria. Y es una educación primaria que también ha pasado en ese tiempo por manos de curas y monjas, ¿eh? Y alguno que otro profesor ahí de literatura, matemáticas o cosas así, ¿no? Pero todo ha pasado, todos los seres humanos de esa época están pasando por el confesionario, están pasando por la vida religiosa. Hay una cosa muy curiosa. Yo, investigando los papeles de Sisto Zuna, encontré que su acta de nacimiento tiene una anotación al margen, y es que cuando él se fue a estudiar a Culiacán, al seminario tridentino, le ponen ahí en el acta, se sacó copia para el colegio, o sea, ahí en el acta, en el libro del acta de la Unión, porque sí está documentado Sisto Zuna, la vida de Sisto Zuna está muy bien documentada, acta de nacimiento, acta de defunción, dónde vivió, con quién anduvo. Es un personaje que deja huella por lo que va escribiendo y por lo que va haciendo, ¿no? Entonces, en ese momento, en Guadalajara, cuando él llega a Guadalajara, todos los que después van a ser grandes ateos o pensadores filosóficos muy encumbrados, o historiadores, o gente muy laica y muy profesional en sus cosas, incluyendo a Enrique González Martínez, a Rafael de Alba, a Victoriano Salado, o sea, todos han pasado por el seminario. Y ahorita decías Juan Rulfo, todavía, o sea, en la época de Juan Rulfo, que son como unos 30 o 40 años después, pues han tenido que pasar por el seminario, ¿no? Dice Enrique González Martínez, poeta muy prestigiado, el más prestigiado de todo este grupo de gente que estuvo ahí, o sea, gente que estuvo hasta postulado al premio al Nobel de Literatura. Dice, de todos los amigos que yo tuve, de todos los camaradas que yo tuve en Guadalajara, recuerdo a un joven delgado, cabezón, o sea, con calvicie prematura, o sea, que se acercó conmigo y resultó ser el compañero, el complemento mío en la aventura literaria en la que yo encabecé durante muchos años en Guadalajara y en Sinaloa. Y dice, porque todos nosotros habíamos pasado por el seminario y habíamos hecho lecturas, pero el único que había entendido el asunto de la filosofía era Sisto Zuna. Dice, era un muchacho de Sinaloa que de repente llega y nos está comentando y nos está tirando el rollo así sobre la cuestión del pensamiento filosófico, porque era importante que los literatos y todos los científicos y las personas que se dedican a estudiar, es importante acercarse a la filosofía. ¿Por qué? Porque están las preguntas fundamentales, en la filosofía están las preguntas fundamentales acerca de la vida, acerca de quiénes somos, del otro, de la vida, de la muerte, de la trascendencia del ser. O sea, el filósofo siempre está buscando eso. Es una persona que se está haciendo las preguntas que normalmente el resto de la tribu no nos hacemos. Por eso es muy importante escuchar a los filósofos. Entonces, se sorprenden de ver a aquel muchacho que está ahí hablando sobre los temas estos, y se sorprende que esté leyendo todo este tipo
tipo de cosas que si de haber sido descubiertos en el seminario leyendo esto, pues los hubieran hasta excomulgado, ¿no? Dice Enrique González Martínez, todos nos quedamos con nuestra escolástica medieval y frente a nosotros estaba un muchacho que hablaba de cosas modernas, contemporáneas, de la época, de autores, de cosas sobre la cuestión de la estética, sobre la cuestión de las grandes discusiones que se dan en la poesía, porque poesía no es nada más escribir palabras bonitas, sino hay una estética, hay un trabajo literario, hay horas. Entonces, hay todo un asunto también, pero que los poetas están en ese aspecto pues, del amor, de la vida, de la muerte, de esos temas que los tenemos que hablar de esa forma, ¿no? El amor sobre todo, ¿no? O sea, no hay poeta que siendo juvenil no hable del amor, ni hay poeta que siendo viejo no esté hablando de la muerte. Sin duda, pero este tema es importante también, esto que señala de Guadalajara, ¿no? La pertenencia a un grupo. Yo creo que ahora los jóvenes, por ejemplo, tengo una hija de 18 años, buscan encontrar a los suyos en varios lugares, ahora los encuentran en internet, ¿no? Pero por ejemplo, une la música, une el gusto, une tantas cosas, y aquí a estos señores los unía, digamos, el amor a las letras, por decirlo así, ¿no? Aunque no venían del mismo lugar, era doctor, digamos, el poeta, ¿no? Era doctor, Sixto Osuna iba para ingeniero, y al final era una ciudad de Guadalajara que era relativamente pequeña también, ¿no? Ahí encuentra pues este sentido de camaradería, como usted lo dice, pero también el valor de lo intelectual, ¿no? El valor de las letras, el valor de leer. Me llama la atención, profesor, que estos jóvenes pues, nacen, digamos, casi al morir Benito Juárez, pero crecen totalmente en un México, digamos, porfirista, aunque me atrevo a decir que Sixto Osuna vive en un ambiente más cañerista que porfirista, ¿no? En realidad la presencia del gobierno de Porfirio Díaz en Sinaloa no la siento yo tan fuerte, ¿no? Sobre todo en lugares como Mazatlán, que tiene una presencia armada, digámoslo así, pero la gran influencia porfirista es en las grandes ciudades, ¿no? Y de ahí viene un poquito como este desdén hacia lugares como el nuestro. A la fecha andamos nosotros buscando que nos pegue, la Ciudad de México, por decirlo así, el poder político, el poder económico. No me imagino en aquellos años que no había ni caminos para hacerlo, pero bueno, encuentra un grupo, Sixto Osuna, por decirlo de alguna manera, o lo encuentran, pero es un grupo un tanto errante, ¿no? En realidad eso llama la atención, y también recurro al ejemplo de Amado Nervo, que me gusta muchísimo. De alguna manera Amado Nervo, y como Sixto Osuna y todos ellos, son errantes, no van encontrando lugar, no encuentran, digamos, el ecosistema. El gobierno de Porfirio Díaz, tan preocupado en los asuntos financieros, qué sé yo, pues bueno, no les brindan o no acoge, digamos, a estos intelectuales, ¿no? Es solo posterior a la revolución, por ejemplo, que Amado Nervo encuentra su lugar, muere como ministro plenipotenciario en Uruguay, pero bueno, también digo, para los jóvenes, pues la necesidad de buscar el espacio, ¿no? Si no te sientes cómodo en algún lugar, pues intentarlo, y estas personas, en pleno siglo XIX, no cesan de buscar un lugar. Lo encuentran, por ejemplo, el Mocorito, ¿no? O sea, lo que era Mocorito, profesor, y ahora es la cuna de los Tigres del Norte, ¿no? Digamos, la antigua antena de Sinaloa, ahora su destino, el principal atractivo, pues es el Museo de los Tigres del Norte, ¿no? Mis respetos. Pero para los jóvenes, profesor, esto un mensaje sobre esta búsqueda constante del espacio, ¿no? A veces sentimos que no cabemos en ningún lugar, a veces donde estamos no nos da para vivir, ¿no? Pero lo bueno lo puede uno encontrar hasta en Mocorito, por dar un ejemplo, ¿no? Miren, Sixto Osuna es un personaje que cuando yo lo voy a buscar o sea, no físicamente, ¿no? Sino lo voy a buscar en el sentido de mi interés a Villa Unión, todo el mundo habla de Sixto Osuna, ¿no? El que menos es sobrino de por allá, ¿no? Sí, es mi tío, y porque yo soy Osuna de por allá, y mi abuelita era Osuna, nomás que mi apellido Villalpando, y que... sí, entonces, es muy curioso porque encuentras, además la otra, vas a Villa Unión
Y si Villa Unión tuviera el agregado ese que se ponen las ciudades pomadosas, sería Villa Unión de Osuna, sin duda alguna, ¿no? O sea, inclusive ahorita ya traen ahí el interés de hacer una casa de la cultura de Cisco Osuna, a partir de la publicación de este libro. Bueno, esta es otra cosa, ¿no? Pero resulta que va uno a buscar esto. O sea, yo fui al panteón a buscar su tumba. Oye, ¿usted es pariente de él? No, pues es que se parece a un Osuna de allá, un güero colorado, igual. No, y ellos, no me pido Martínez, de Nordeste. Entonces va uno buscando y va encontrando cosas y opiniones. Por ejemplo, hay gente que asegura que Sisto Osuna viajó a Europa, etcétera, y que se cuenta cosas así extraordinarias de él. Y en realidad Sisto Osuna estuvo ubicado básicamente en lo que es Guadalajara, Nayarit, Chihuahua y el estado de Sinaloa. Así nada más. Entonces, con esto, así, con esas coordenadas geográficas ya más o menos te ubicas más o menos de por dónde anduvo, qué anduvo haciendo. Decías ahorita algo muy interesante. El doctor que se hizo poeta, Enrique González Martínez, que era doctor, partero, médico de pueblo, y terminó escribiendo libros de poesía y publicados aquí en Mazatlán, los dos primeros de él, o sea, y luego el tercero allá en Mocorito, y la fama le viene hasta como por allá como el sexto libro. O sea, ya cuando ya está muy grande, ¿no? En el sentido de la edad, ¿no? Son personajes que se están moviendo de un campo profesional a otro, de una zona de interés a otro. Sisto Osuna se tuvo que hacer editor. O sea, ser editor es estar en un periódico, en una revista, y estar haciendo análisis del contenido de los textos, saber qué se va a publicar, cómo se va a publicar, cómo se le tienen que decir las cosas, etcétera. Y en esto dedica gran parte de su vida, tanto en Guadalajara como en Tepic, como en Chihuahua, que se va a ir acompañando a Victoriano Salado Álvarez y al gobernador Krill. Sí. En algún momento vicepresidente, ¿no? Entonces, y pariente de los Krill, estos que estamos padeciendo todavía, ¿no? Acá. Entonces, es un apellido de historia en Chihuahua, ¿no? Hasta hay un pueblo que se llama Krill y se debe a él. Bueno, entonces, ahí anda. Llega a Mocorito por invitación de Enrique González Martínez. También andan en el desempleo, no creas que andan viviendo holgadamente, no son muy tomados en cuenta en términos de que, pues te vamos a dar una plaza aquí en la Guardia. Nada. O sea, el gobierno de Porfirio Díaz no toma mucho en cuenta a la gente de la educación. O sea, los tiene allí, los invita a participar porque son muy útiles para que el 21 de marzo, el día del nacimiento de Juárez, se diga el discurso en la plazuela, o el 15 de septiembre, que son las fiestas patrias, pues haya alguien ahí que esté. La mayoría de todos estos autores, Amado Nervo, Enrique González Martínez, Esteban Flores, todos tienen un poema hidalgo. O a Cristóbal Colón, o algunas cosas así que tienen que ver con la cuestión de las escuelas. De la poesía escolar se enriqueció gracias a estos personajes, ¿no? Lo que es la poesía cívica, la ética de este país, ¿no? El propio aquel que escribió sobre la suave patria, ¿no? Juan Ramón Jiménez. Entonces, López Velarde, perdón, el Ramón López Velarde. Entonces, tenemos esos personajes que están como útiles para el discurso de la plaza cívica, útiles para la cuestión de ser secretarios. ¿Sabes escribir? Pues vente, eres mi secretario, ¿no? Tú escríbele. Y así encontramos a Sisto Osuna, por ejemplo, y encontramos también a Amado Nervo, y encontramos a Enrique González Martínez cumpliendo funciones menores de la cuestión pública, de la función pública. Enrique González Martínez llegó a ser
prefecto político, y después cuando ya es gobernador, después de Cañedo es gobernador Diego Herrero, pues se convierte en secretario general de gobierno, pero se dedica a apagar el fuego de la revolución que ya empezaba, ¿no? Y eso le ocasiona muchos problemas a Enrique González Martínez. Y de paso, pues hay más Osuna, ¿no? Miren, ahorita que hablabas de Mocorito, hay un relato muy interesante sobre Mocorito y su historia en este libro. O sea, yo hago dos referencias geográficas, una que tiene que ver con Villa Unión, Villa Unión en la historia, su ubicación geográfica, lo que festejan, lo que ha pasado ahí, y otro es Mocorito, la villa de Mocorito. Yo estuve hace 2 años, antes de publicar este libro, estuve en la villa de Mocorito, y estuve ahí platicando con la gente, o sea, sobre Sisto Osuna, o sea, me invitaron a dar una conferencia luego, muy bien, la gente a todo dar, y les dije, voy a publicar sobre Sisto Osuna aquí en Mocorito, pero quiero que me platiquen qué es Mocorito, o sea, qué es la villa de Mocorito. Entonces me dijeron, no, pues mira, ahí hay referencias, el Salvador Alvilés escribió sobre esto, aquello, y me dieron algunos libritos, y pues ahí vengo con ellos, ¿no? Y entonces, Mocorito es un pueblo, contrario a Villa Unión, que a Villa Unión sí le pasó la carretera y el tren por un lado, o sea, y hubo progreso, ¿sí? A Mocorito se quedó allá, adentro, o sea, ni pasó el tren, ni pasó la carretera, ni la autopista menos, porque pasó por allá por Guasave, muy por la orilla. Entonces, la costera, allá por Angostura. Entonces, Mocorito queda detenido en el tiempo, y queda detenido en ese pueblo que quiso ser un gran pueblo en la llegada del ferrocarril. Y ahí vemos a Enrique González Martínez y a Sisto Osuna metidos en la onda de hacer la gestión a México para que de perder una curva diera el tren, la vía del tren por ahí, y nada, o sea, no se logró nada, y fue una gran desilusión. Llegó el tren, pasó por todos lados menos por Mocorito, y únicamente tocó Ciudad y acá y Mazatlán, y párale de contar, se nos fue el progreso, iba a venir el progreso, ¿y dónde quedó, no? Entonces, ahí hago este relato, porque ahí está Sisto Osuna metido en el comité de búsqueda por el ferrocarril. Sisto Osuna después va a hacer aquí en Mazatlán otras cosas muy importantes, ahorita se los voy a contar. Sí, ahorita que el profesor dice el ferrocarril, ¿a alguno de ustedes le toca cruzar el ferrocarril en la mañana cuando vayan a la escuela? Me imagino que casi todos, ¿no? Bueno, este ferrocarril que ahora es un estorbo, no, profesor, en realidad para nosotros, bueno, para una generación antes, pues fue el progreso, ¿no? Si está ahí el ferrocarril, es porque no había nada de Mazatlán en aquel entonces, lo parte por la mitad, por decirlo así. Este episodio que narra el profesor, que lo recoge La Voz del Norte en su momento, es para una película, ¿no? Es como para una película, no sé si de Arturo Rixey, que ya está retirado, no sé, pero pienso en el director español García Berlanga, ¿no? Cómo un pueblo se quiere que le llegue el ferrocarril. Es como decir un pueblo de ahora que no tiene internet, ¿no? Que quiere que le llegue el progreso. La señal, estoy hablando de Cuba, ¿no? De Concordia, por ejemplo, ¿no? Esa era una incomunicación total, y es verdaderamente casi dramático, ¿no? Que todo es por carta, con una lentitud, me imagino, impresionante, pero deciden en aquel entonces hacer o poner la estación a 20 kilómetros de ahí, donde hoy es Guamúchil, ¿no? Digámoslo así. Y no era nada, un campo de garbanzos, ¿no? Ya después que Guamúchil se pelea a Pedro Infante, no era nada, ¿no? Pero lo siguen peleando todavía hasta la fecha. Tienen museo, y nosotros no, ni a los Tigres del Norte, ni a Pedro Infante, ni a nada. Pero bueno, ¿si han ido a algún museo ustedes de aquí a Mazatlán? ¿No? Vamos a ir, hay que hacer una visita, ¿no? Porque hay museos, o hacemos el de Pedro Infante nosotros. Pero bueno, eso es importante. Yo nada más para decirle a los jóvenes, esta historia que contamos, en realidad no está borrada, ¿no? No estamos hablando de fantasmas. Donde trabajó Sisto Osuna, pues digamos el edificio está de pie todavía ahí, ¿no, profesor? Casi a un lado del Ángela Peralta, esta imprenta donde estaba el Correo de la Tarde,
hay fotografías de esa imprenta, hay videos también de aquel Mazatlán. Ese Mazatlán que nos parece tan lejano, en blanco y negro, pues ese Mazatlán está aquí, ¿no? Y es nuestro, ¿no? Nosotros a veces que no tenemos nada que hacer, ese Mazatlán está a nuestra mano. Agarras un día a Zaragoza que dura 5 horas, qué sé yo, en llegar, o caminas y llegas a ese Mazatlán que recorrió Sixto Zuna, la Plazuela Machado, los edificios que están enfrente. Este libro del que estamos hablando, ese Mazatlán está ahí, entre nosotros, ¿no? Y Sixto Zuna, digamos, profesor, gracias a usted, pues está más acá. Yo le digo a los jóvenes que hay una gran oportunidad en la historia, ¿no? La verdad que yo soñé en algún momento estudiar historia, pero era como estudiar para ser ventríloco, maestro. La verdad era una cosa rarísima. Hace 25 años no se pudo, pero hay una gran oportunidad todavía en buscar en el pasado, ¿no? No todo está escrito. Me parece a mí que parece que llegó al fin de la historia, no en términos económicos como cuando terminó la Guerra Fría, pero hay una gran oportunidad para todos nosotros para buscar en el pasado, ya sea de nuestras familias, ¿no? A veces como jóvenes ni siquiera conocemos el nombre de nuestro bisabuelo. Eso ya es de una hueva total, ¿verdad? Saber quién era el papá de mi abuelo, a mí qué me interesa, pero en realidad es un esfuerzo que el profesor hace así. Y quiero preguntarle, digo, aquí con los jóvenes, ¿cómo, profesor, que usted tiene la edad que tiene, no le voy a preguntar, ¿no? ¿Cómo la edad que tiene y a la trayectoria que tiene, cómo mantiene el interés, profesor? Esto se lo quiero que lo comparta acá, y esta curiosidad por seguir escribiendo, ¿no? Es, digamos, un brete, para decirlo en términos muy coloquiales, que no se le quita, ¿verdad? Ni parece ser que vaya a detenerse. ¿Cómo esta necesidad de seguir creando y de seguir buscando? Digo, podemos seguir hablando del libro, ¿verdad? Y nos cuenta un poco al respecto en él, pero si nos comparte sobre, pues, esa necesidad, esta búsqueda constante, profe. Bueno, miren, el asunto empieza cuando yo salgo de la colonia Benito Juárez a estudiar a la secundaria Guillermo Prieto. Ahí conozco la que es la UNI. Ahí conocí a un profesor que todavía vive, el profesor Arturo Pelazo Ramos, que daba clases de literatura en español. Y empezó con un ejercicio que a mí me pareció muy interesante, porque tuve acceso a esto, al libro. O sea, el libro es el compañero de las almas solitarias. El libro es el compañero de las personas que buscan una respuesta. El libro es el boleto de pasaje para visitar el mundo. Es la posibilidad de conocer y vivir otras vidas. O sea, si uno nace y no lee un libro, no pasa nada. Vives tu vida a gusto, estás allí. Pero si lees libros, vas a vivir todas las vidas de todos, te vas a emocionar, vas a llorar, vas a obtener experiencia, conocimientos, etc., ¿no? Posteriormente, saliendo de la preparatoria, ahí también el profesor Fundapit nos hizo trabajar mucho en el aspecto de escribir, ahí vamos, de escribir cosillas ahí, cosillas que tenían que ver con una entrevista de alguien y yo ahí no fui a tratar, ¿no? Porque si te nace el interés tienes que hacerlo. O sea, ya empieza ese interés y se va convirtiendo en un motivo de vida. Posteriormente voy a la escuela preparatoria Rosales, aquí a la Mazatlán, allá en el cerro, cuando estábamos allá en el cerro. Llego y me rajan, me pegan, me buscan la cabeza y ya, que soy parte de la preparatoria en la universidad. Eso se usaba en este tiempo, ¿no? Mi mamá asustada, ¿no, hijo? ¿Qué pasó? ¿Por qué te hicieron eso? Tú déjame. Acaba de 14, 15 años, o sea. Entonces, pero pues ahora hacen eso y los demandan derechos humanos y la policía. Bueno, mandan pedir que Trump intervenga. El asunto es que ahí conozco a un profesor que nos ayudó mucho. Aquí está Leopoldo García Ramírez, que también estuvo en la preparatoria en aquellos tiempos, es más joven que yo, por supuesto. Pero conocimos a un maestro de aquí de la preparatoria, el profesor Díaz Miranda Estrada, y él siempre tenía un libro de acuerdo a tu necesidad.
sea, te veía que andaban medio aceleradito, ándale, alturas y la calle ya acá. Te veía que andabas en la onda, ay, es que yo creo que el amor ten. O sea, poesía ten. O sea, que soy revolucionario. Ay, te vas y se te entró el acero de Nicolás Gustavo y la revolución rusa y quién sabe qué. Siempre tenía un libro. Su casa era una biblioteca enorme, un montón de libros, también la Pueblo Nuevo. Se inundaba toda la calle, pero ahí estaba con la gente de que sobresaliera la isla esa. Bueno, entonces, posteriormente, pues entro a la Escuela de Ciencias Sociales. Yo quería estudiar agronomía, una cosa así, y terminé estudiando economía. Y luego después entro a trabajar a la UAS, a la preparatoria Rubén Jaramillo, y ahí ando y me voy a la maestría. Y luego ya, allá en la maestría en Culiacán, me mandan a estudiar y a investigar, y conozco gente muy importante de allá. Y de repente yo ya estaba a un lado Héctor Rosendo Lea, un historiador, señor que ya tenía como, yo creo que tenía un poquito más de la edad que yo tenía. Yo tengo 67 años, él tenía ya unos 72. Y me dijo, ¿y qué has hecho? No, pues es que estoy estudiando en historia. Tú quédate aquí en historia. Quédate aquí. O sea, eso te va a ayudar mucho. O sea, no te vas a hacer rico, pero vas a estar allí. O sea, lo que tu intención que tú tienes para usar esto, allí está. O sea, si tú quieres usar la pluma, todo este tipo de cosas, pues allí está. Entonces, miren, es una experiencia muy bonita. Yo voy a terminar con un poema de Sisto Zuna, Sisto Zuna se convierte en un admirador del paisaje, pero también está metido en la contemplación del cosmos. Tenemos que voltear al cielo. O sea, cuando las cosas no tienen respuesta aquí en la Tierra, hay que voltear al cielo. O sea, en el cielo andan las estrellas errantes, andan un montón de cosas, hay señales. Así aprendimos a vivir los seres humanos, tratando de codificar señales del cielo. Entonces dice Sisto Zuna, las estrellas. Antes que el hombre, fueron las estrellas divinas. Cuando los ancestrales disputaron las selvas a los monstruos rivales, ya miraban del cielo sus luchas peregrinas. Y de allí, pensativas, con tremores fraternos como pálidas vírgenes que la vida destierra, en la noche infinita de voraces inviernos, velaron el cadáver inútil de la tierra. No, excelente, la verdad. Nuestro reconocimiento al maestro, que es universitario, es de la UAS de toda la vida. ¿Qué hubiera sido de Sisto Zuna maestro? Imagínense si hubiera sido la UAS en aquel entonces, ¿no? Totalmente. Sí, pero bueno, no. Sisto Zuna, esto habla también de la importancia, nada más a los jóvenes, ¿no? Hacerles saber, yo sé que muchos lo saben, de dónde están parados, ¿no? Y el esfuerzo tan increíble que es la Universidad Autónoma de Sinaloa, es sin duda de una relevancia. Cuando caminan por la calle Sisto Zuna de ahí del centro. Claro, es una. Desde 1923 esa calle lleva su nombre. Claro. Y debe su nombre porque lo reconocen como un hijo predilecto de Mazatlán. Claro. No otra cosa. Sí, puede haber gente de otro mundo, de otras ciudades, pero ese fue al primer Mazatlán. Una calle, y era poeta. Esa calle está a un ladito de la Plazona Machado. Cuando vayan a la Machado, la callecita que está a un lado, y esa calle te lleva a Olas Altas. Antes era la calle del Oro, pero esa es la calle de Sisto Zuna. Y pues bueno, nada más reconocer al profesor y nada más el mensaje a los jóvenes, ojalá tengan la oportunidad de acercarse a las lecturas, ¿no? Hacerles saber a los jóvenes que no esperen el futuro, ¿no? Que su vida es esta. A veces piensas en la prepa que el futuro va a llegar y que cuando yo esté grande, no, ya es ahora, ¿no? O sea, ya llegó y bueno, un buen camino es sin duda el de los libros y sin duda también los escritores, nuestro reconocimiento al maestro, que vengan más obras, profesor, ¿no? Y que tengamos oportunidad de saludarlo cuando lo haga. Felicidades.